Continuamos hoy nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Estamos todavía considerando el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con la lectura del versículo 26 del capítulo 8 de este Evangelio. En nuestro programa anterior estábamos hablando del quinto milagro de Jesús. Y dijimos que en este quinto milagro se demuestra el poder del Señor Jesús, que creemos es el mismo poder que tuvo Adán antes de perder su señorío en el huerto de Edén. No olvidemos que Dios le dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Estos versículos nos dicen que Dios dio señorío a Adán, o sea, un reino. Ahora vemos aquel poder manifestado en Jesucristo, el último Adán. Notemos que era una gran tempestad la que se levantó en el mar, pues dice el versículo 24 de Mateo capítulo 8, «Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía». Dijimos también en nuestro programa anterior que esta no fue una tempestad corriente. Ya vimos en el relato de la tentación de Jesús que el diablo se apartó de él por un tiempo. Ahora parece que el diablo ha vuelto. Creemos que esta tempestad era realmente satánica en su origen. Esta fue una tempestad de Satanás con el objeto de destruir al Señor. La barca se cubría de olas. ¿Dónde estaba el Señor? Estaba durmiendo. Ahora esto manifiesta el lado muy humano de Jesús. Estaba tan cansado físicamente que aún podía dormir en medio de una tempestad tan violenta. Ahora notemos el versículo 25. «Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos». Es interesante notar que el Señor podía dormir en medio de una tempestad como esa. Quizá todos nosotros hemos atravesado por circunstancias en las cuales nos hemos sentido nerviosos cuando en medio de la noche se ha desatado una tremenda lluvia o aún una tempestad. Y por eso podemos entender la actitud de los discípulos al sentirse nerviosos. Tan poquita fe tenían ellos. Pero note usted cómo el Señor maneja esta situación. Él les dice aquí en el versículo 26 de este capítulo 8 de Mateo, Él les dijo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?» Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El Señor habló al viento y al mar y les puso bozal. Es el significado literal. Así fue como el viento se calmó y las olas llegaron a pacificarse. Puede ser verdad que los discípulos exhibieron muy poca fe durante esta experiencia. Sin embargo, llegó el tiempo cuando las tempestades de la persecución brotaron en la barca de sus vidas, y no vemos allí a ninguno de ellos gritando, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Cuando brotó la persecución en la iglesia primitiva, no dijeron, «Señor, quítanos la persecución». Pero lamentablemente, eso es lo que nosotros decimos hoy en día. No obstante, los discípulos dijeron, «Señor, danos el valor para mantenernos firmes en Cristo». Esto es lo importante, y hoy necesitamos orar fervientemente pidiendo esa clase de valor y convicción. Ahora note usted la impresión profunda que hizo en sus discípulos al hacer este milagro de calmar la tempestad. Veamos el versículo 27. «Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen?» Amigo oyente, el que pudo enunciar la ética también es aquel que puede demostrar su dinámica. Y ahora consideremos el sexto milagro. El sexto milagro es un milagro tremendo. No entraremos en todos los detalles, pero tiene que ver con el echar fuera a los demonios. El versículo 28 de este capítulo 8 de Mateo nos dice, «Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino». Aquí Jesús está en Gadara, como se llama esta región aún hoy en día. Las personas que vivían aquí eran de la tribu de Gad. En el Antiguo Testamento, cuando la tierra se dividió entre las tribus de Israel, la tribu de Gad decidió quedarse en el lado del río Jordán que no le convenía. Ahora, ¿qué le pasó? Bueno, esta tribu se dedicó al negocio de criar cerdos, que como judíos nunca debieron haberlo hecho. Una vez que desobedecemos al Señor, el próximo paso de la desobediencia ya no es tan difícil tomarlo.
Dentro de poco ya estamos caminando completamente fuera de su camino y de su voluntad. Cuando Jesús entró en este país, vinieron a él 2 hombres poseídos de demonios. Si fuese posible hacer una comparación en la esfera de lo milagroso, creemos que los milagros que tienen que ver con los demonios serían los más grandes. Por causa de nuestra casi absoluta ignorancia de los demonios, este asunto no nos impresiona como debiera impresionarnos. Estos 2 hombres eran feroces, violentos en gran manera y sumamente peligrosos, tanto que, según el versículo 28, nadie podía pasar por aquel camino. Cuando Jesús se les acercó, el versículo 29 nos dice que ellos clamaron diciendo, «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?» Este milagro descubre un área tremenda de la cual lamentablemente sabemos muy poco hoy en día. Nos es difícil comprender la importancia de este milagro por causa de nuestra falta de entendimiento de los demonios. Por nuestra parte, creemos que los milagros que tienen que ver con los demonios son realmente los más grandes que se haya hecho. Notemos seguidamente los versículos 30 y 31 de Mateo capítulo 8. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, «Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos». Por alguna razón, los demonios siempre quieren formar parte de la realidad física. Parece que están ansiosos de hacerse visibles. Aún quedaban satisfechos de morar en un hato de cerdos. Vamos a leer ahora los versículos 32 y 33, que dicen, Él les dijo, «Id». Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Estos demonios fueron al hato de cerdos, no queriendo ser confinados. Ya sabían algo del confinamiento de ciertos otros demonios, los caídos, como se los llama en la epístola de San Judas. Estos demonios querían hacerse visibles en este mundo. Los cerdos, sin embargo, más bien prefirieron morir antes que ser poseídos por los demonios. El género humano es algo diferente, y son muchas las personas que hoy son poseídas por los demonios. Tuvimos una manifestación verdadera de lo sobrenatural durante el tiempo de Moisés, durante el tiempo de Elías y durante el tiempo del Señor Jesús. Hoy en día parece que estamos entrando en una órbita donde vemos más y más las manifestaciones de lo que es demoníaco. Y creemos que son muchas las evidencias que hay en todo nuestro alrededor. Muchos casos son difíciles de diagnosticar con precisión, y siempre hay el peligro de decir, creo que fulano de tal está poseído por los demonios. Pero, amigo oyente, debemos tener mucho cuidado en decir esto. Sin embargo, tenemos que reconocer que aún hoy en día hay muchas personas que son poseídas por los demonios. Pero aunque el creyente pueda sufrir la opresión de un demonio, no creemos que un hijo de Dios pueda ser poseído por el demonio. Un médico cristiano que trabajaba con personas anormales dijo en cierta ocasión que él estaba muy seguro que muchos de sus casos estaban realmente dentro de la esfera de lo sobrenatural. En otras palabras, eran casos de personas poseídas por demonios. Debemos pues enfatizar que ningún hijo de Dios puede ser poseído por los demonios. Ahora, el versículo 34 y final de este capítulo 8 de Mateo nos dice, «Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos». Esto ciertamente es irónico, ¿verdad? Estas personas prefieren tener a sus cerdos antes que a Jesús. Amigo oyente, esto no es peculiar de los gadarenos únicamente. En nuestro tiempo hay muchísimas personas que prefieren los cerdos más que a Jesucristo, lo cual, por supuesto, es verdaderamente lamentable. Y esto concluye nuestro estudio del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Y entramos ahora al capítulo 9. En este capítulo Jesús hace 6 milagros más. Llama a Mateo, contiende con los filisteos y continúa su ministerio en Galilea. Los 6 milagros en este capítulo continúan demostrando el poder dinámico del Señor. El versículo 1 del capítulo 9 dice, «Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad». Jesús salió del país de los Gadarenos, quienes le pidieron que se fuera, y regresó a Capernaum.
Ahora el versículo 2 nos dice, «Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». En este versículo aparecen detalles que no son dados en el relato según San Marcos de este mismo evento. El evangelista Marcos cuenta cómo bajaron a este hombre por el techo de la casa. Pero el Señor Jesús aquí no solamente sana a este hombre, sino que le perdona sus pecados. La sanidad y el perdón del pecado están relacionados. Ahora, el versículo 3 de Mateo 9 dice, «Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, «Este blasfema». Los escribas opinaban que el Señor no podría lograr que este enfermo caminara. El Señor, conociendo sus pensamientos y la maldad en sus corazones, les preguntó, según los versículos 4 al 7, «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa. El Señor preguntó a los escribas si era más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Ellos rehusaron contestarle. Sin embargo, si le hubieran contestado, habrían tenido que decir, bueno, para nosotros, uno es tan grande como el otro. Así pues, el Señor dijo al enfermo, levántate y anda. Los escribas lo vieron. Este milagro les enseñó que aquel que tiene poder para hacer caminar a un hombre es también aquel que tiene poder para perdonar sus pecados. La condición para poder hacer un milagro y para poder sanar es la de tener también la autoridad para perdonar el pecado. Usted y yo, amigo oyente, no podemos perdonar el pecado, porque solo Jesucristo puede hacerlo. Y también Él es el único que puede causar que un enfermo camine. Ahora, cerciórese usted que Él sea quien reciba toda la gloria por hacer los milagros. No entraremos en más detalles en cuanto a este milagro aquí porque lo trataremos más a fondo cuando lo analicemos en nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Ahora leamos el versículo 9 de este capítulo 9 de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Mateo modestamente pasa por alto su llamamiento dando un solo versículo con respecto a este hecho. Lucas nos dice que Mateo hizo un gran banquete en honor de Jesús. Así lo encontramos en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, versículos 27 al 29. Evidentemente el incidente que sigue en los versículos 10 al 17 de Mateo se llevó a cabo en esa cena. Mateo al parecer convidó a muchos de sus amigos publicanos a la cena porque quería que ellos también conocieran al Señor Jesucristo. Notemos lo que dicen los versículos 10 y 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los fariseos no creían que era correcto comer conjuntamente con los publicanos y pecadores. Muchos santos hoy en día todavía mantienen esta misma idea. Aunque el Señor condena como pecado grave el fariseísmo, no hay ningún daño en convidar a los pecadores a cenar con los creyentes, porque ellos son precisamente los que necesitan ser alcanzados para Cristo. Tenemos que mantener algún contacto con los pecadores. Ahora notemos lo que dice el versículo 12 de Mateo capítulo 9. Al oír esto Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos». Amigo oyente, Jesús es el gran médico. Ha llegado para sanar a la humanidad de su problema fundamental que es el pecado. Se debe decir esto a muchos de los grupitos cristianos que tienen sus banquetes y reuniones de comunión hermanable, pero que no convidan a los que no son creyentes. Y si llegan los que no son creyentes, pues la mayoría de los cristianos los ahuyentan con sus expresiones de frialdad. Amigo oyente, creemos que algunos de estos llamados grupos cristianos hoy en día son pecaminosos por su mera existencia y por la manera en que se reúnen. El Señor Jesús dijo,
los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y agregó en el versículo 13 de este mismo capítulo 9 de Mateo, Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo nuevamente cita del Antiguo Testamento, y esta vez a Oseas, capítulo 6, versículo 6. Jesús vino a llamar a los pecadores, y entre estos estaban los fariseos, aunque no lo reconocían. Eran pecadores, pero sin arrepentirse. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el versículo 14 de este capítulo 9 del Evangelio según San Mateo nos dice, Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan el Bautista, tanto como los fariseos, habían estado observando a Jesús. Algunos de los discípulos del Señor anteriormente habían sido seguidores de Juan, y entre ellos Andrés y Felipe. Los otros discípulos de Juan le dijeron a Jesús, Mira, tú haces las cosas un poco diferente a lo que las hacemos nosotros. Nosotros ayunamos, pero tus discípulos no ayunan. ¿Por qué no? Ahora el Señor enunciará un gran principio y revelará el hecho de que las dispensaciones serán cambiadas. Juan, como ya hemos indicado, fue profeta del Antiguo Testamento, el último de estos profetas. Él caminaba del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, para anunciar, tal como Malaquías lo predijo, que un mensajero llegaría para preparar el camino para el Señor Jesucristo. Juan dijo, Todo lo que hago yo es preparar el camino para el Señor. Y luego vino el Señor. Fíjese cómo el Señor contesta a estos discípulos de Juan. El versículo 15 dice, Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. El ayuno tiene un verdadero valor en la iglesia hoy en día, pero Dios no nos ha dado ningún mandamiento de ayunar. El ayuno realmente se hace casi como una expresión de luto, y nosotros tenemos la presencia de Cristo con nosotros, por lo cual debemos regocijarnos de ella. El ayuno debe ser hecho con el pensamiento y la idea de que nos postramos ante Dios porque nos falta su misericordia y ayuda. Esta es la verdadera idea detrás del ayuno. El Señor luego explica el cambio de las dispensaciones, es decir, de la ley del Antiguo Testamento a la gracia del Nuevo Testamento. La parábola que sigue revela que Jesús ha venido para presentar algo que es enteramente nuevo. Nada pudo haber sido más fuerte para aclarar que una nueva dispensación quedaba en lontananza. Y consideraremos esta parábola, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y como es nuestra costumbre, les sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 9 de Mateo que estamos estudiando, para que este pasaje les sea más familiar cuando prosigamos este estudio en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga en forma maravillosa.